hijos. Si un niño quiere estar con el papá, tiene que ver el programa de televisión que está viendo el papá. Si no, con la mamá, viendo lo que la mamá está viendo. Y el sitio de encuentro, el televisor. Otro pecado en el primer mandamiento, el pecado de la apostasía. Y le voy a hablar cómo caí en ese pecado de la apostasía. Y lo terrible que es ese pecado de la apostasía. Es un pecado gravísimo. Otro pecado en el primer mandamiento, hablar mal de los sacerdotes de la iglesia, renegar y maldecir de ellos o criticarlos en lugar de orar y ayunar por ellos. Es un pecado que trae maldición en la vida de uno. Otro pecado que trae maldición en la vida de uno muy grande es la brujería. Pero voy a hablar de la apostasía. Cuando nosotros teníamos mucho dinero en Colombia en una época, y después mi esposo era hombre de fincas, de vacas, de café y todo eso, y la guerrilla y toda esa cantidad de problemas sacaron corriendo a mi esposo y lo iban a matar. Y a él le tocó dejar botada su finquita, le tocó venirse a Bogotá y él no sabía sino de vacas y de fincas. Y en Bogotá pues empezó a hacer muchos negocios y cuando vino la quiebra de mi país, el primero que se quebró fue mi esposo. En ese proceso de quiebra donde empezamos a quedarnos sin dinero, yo andaba como loca. Yo iba y cogía al niño Jesús y le rascaba la mano y decía, suelte la plata, hermano, suéltela. Y tenía los santos como agüero. La Santa Eucaristía la vivía como si fuera un agüero también. Yo iba a la misa porque qué tal me fuera mal, pero no por alabar a Dios. Y cuando empezó la quiebra, entonces una paciente me dice, ¿usted sabe por qué le está yendo mal, doctora? ¿Sabe por qué? Porque usted está yendo a una iglesia maldita. Yo, ¿cómo así? Me dijo, sí, no hay que allá, y me habló de la idolatría y toda esa cantidad de cosas, las mismas cositas que le dicen a uno. Dice, yo también era católica y a mí me estaba yendo horriblemente mal, pero yo me fui y caí gracias a Jesús. El Señor me sacó de esa iglesia maldita y me llevó donde un pastor. Él oró por mí, reprendió los espíritus inmundos de ruina y ahora soy muy, pero muy próspera. Y yo, como era tan buena católica, dije, déme la dirección del pastor. Y allá fui a parar. Imagínense renegando de mi fe. Renegando de mi fe. ¿Y saben qué fue un pecado como trae otro? Cuando yo estaba yendo allá, entonces pues emocionadísima. Y además que el enemigo sabe manejar muy bien las emociones. Y cuando estuve en ese camino, ¿saben qué pasó? Una señora al frente de mi casa, era una abuelita, y yo le daba a ella mercaditos. Y cuando ella estaba muy mal, yo le dije, y el sacerdote iba y le ponía los santos óleos y todas estas cosas. Y yo le dije a ella, eso es idolatría, usted se va a condenar, y toda esa carreta de siempre, las mismas palabras. ¿Saben qué? Para resumir, ¿qué pasó con esa abuelita? La convencí que no dejara que un sacerdote le fuera a poner los santos óleos ni recibiera ninguno. La abuelita murió sin la asistencia a la iglesia, confundida. Le confundí la fe, le confundí la gracia de ser católica al final de sus años. Lo terrible del pecado es no solo el pecado en sí, el pecado es pavoroso, sino la consecuencia del pecado. Nuestro Señor le muestra, cuando yo peco, a cuántos daño, a cuántos confundo. Cuando yo me burlo de alguien, el Señor muestra qué sintió esa persona, con qué derecho usted se fue a burlar. Usted le botó la autoestima al piso, y esta persona acomplejada, a cuánta gente dañó, cómo sintió su vida de mal. Así muestra el Señor la consecuencia de nuestros pecados. Y esta abuelita sufrió la consecuencia del pecado de la apostasía. Cuando yo iba, y sin embargo yo seguía yendo a la iglesia católica,
y yo iba donde el pastor. Y después me iba a misa, y después me iba al pastor. ¿Saben cuántos espíritus de apostasía entré a la iglesia? ¿Y cuántos católicos descuidados resultaron por fuera? Y ¿saben qué? Dentro de todo, la idolatría al dinero me libró de seguir en apostasía. ¿Saben por qué? Porque el pastor me pidió el 10% de las cosas que yo tenía. Y entonces yo dije, no está ni tibio. ¿Qué tal este tipo? Yo viene en la olla y él pidiéndome el 10%. Y bueno, segundo mandamiento, no jurar su santo nombre en vano. Yo desde muy pequeña, para evitar los castigos de mi mamá, le decía, mamá, por Cristo lindo, le juro que yo no fui. Al último ya no decía por Cristo, y decía, el Chucho sabe que había un trancón en madre. Chucho sabe, mire, sí, y saben que uno no entiende lo grande que es el nombre del Señor y cómo yo podía ser tan igualada. Me mostraban, ¿quién te creías tú, pequeña, para anteponer el nombre de tu Señor en tus mentiras? Es que tú no tenías palabra, te dabas credibilidad anteponiendo a tu Señor. Y cuando me muestran ante la mínima palabra del Señor, el diablo tiembla y se postra. Y yo juraba en nombre del Señor por mi pecado mucho más terrible que el del diablo. En esa soberbia, le juro por Cristo lindo. ¿Ustedes creen que el diablo es capaz de jurar en el nombre del Señor? Él tiembla con la sola voz del Señor. Y me muestran en el primer mandamiento, en el segundo mandamiento, no solo las veces que juré en el santo nombre del Señor, me muestran cada palabra que yo dije y la consecuencia de la palabra. Porque me dicen, es que tú no tenías palabra. Y cuando le dicen a uno, tú no tenías palabra, todas las palabras que uno ha dicho le da cuentas al Señor. De cada palabra que dije le di cuentas al Señor. Me mostró la consecuencia de lo que hice con cada palabra. Y cómo una palabra puede ser más asesina que todas las bombas atómicas de todo el tiempo. Una palabra puede destruir cuántas almas. Y me muestra de tantas cosas que yo dije. Mire, mi mejor amiga era una odontóloga. Su esposo le fue infiel, le aconsejé que abandonara a su esposo, que se consiguiera otro y se casó. Ella siguió mis consejos. ¿Saben qué hice? La maté. La saqué de un matrimonio sacramental, la pasé a un sacramento de hombres, a una unión de hombres. Y mi amiga entró en adulterio. Y cuando el esposo, ella se casó con un argentino, el Señor me mostró cómo el argentino le violó a su hijita del primer matrimonio a los 9 años. Y así muestra el Señor, muestra la consecuencia de lo que tú haces y todo el horror de tu pecado y cómo tu pecado daña a él y él daña a él y él daña a este. Me mostró el Señor, mi secretaria, cuando yo discutía con mi esposo, llegaba furiosa al trabajo. ¿Con quién me desquitaba? Con la secretaria. Pero rápido, pero pase eso, es que usted no alcanza, pero todo el tiempo. La chica llegaba a la casa así estresada, a pelear con el esposo y a pegarle al niño. Un niño que le pegan porque se están desquitando los papás que llega a ser al colegio. Y si ven cómo se forman unas cadenas así terribles de maldad por cuenta de las palabras. Y el Señor, ¿por qué le ha dado poder a la palabra? ¿Cómo tiene de poder la palabra? ¿Cómo tiene de poder? Una niña mía de mi colegio, yo nunca me acordé de ella, nunca. ¿Sabe a quién no se le olvida? Al Señor. Me mostró esa niña. ¿Qué pasó con esa niña? La niña era muy gordita y como en esa época yo era más delgada y uno no piensa que hoy está para aquí, mañana está para acá. Y yo decía, pero mire, usted parece un marrano, cuídese, mire, parece bueno, todas esas cosas. Y no hacíamos sino molestarla con mis amigas. ¿Saben qué pasó con esa niña? Se llenó de un complejo horrible. Su autoestima se vino al piso y aguantaba hambre por adelgazar y nada, ella se engordaba y se engordaba. Llegó al punto del desespero que se tomó un frasco con yodo, por eso no volvió a estudiar. Yo nunca me enteré, además no me importó, porque esa niña no volvió, a Dios sí. Todos somos importantes y Él no permite ni siquiera que miremos mal a nadie, ni siquiera que miremos mal a nadie. Esta niña
se tomó un frasco de yodo y perdió agudeza visual. Y cuando perdió agudeza